Desde hace más de 4.000 millones de años apareció la vida en la Tierra. Sin embargo, Fue en 1985 cuando se acuña la palabra biodiversidad para incluir a la gran variedad de vida, especies, genes, ecosistemas, paisajes, procesos ecológicos y evolutivos, además de la gran variedad de especies domesticadas y sus razas, fruto de las relaciones del ser humano con la naturaleza. Con base en Hafter y Saruca, los biólogos miden la biodiversidad en tres niveles: 1. Diversidad alfa; 2. Diversidad beta; y 3. Diversidad gamma. Diversidad alfa. Esta corresponde al número de especies de un mismo grupo que se encuentra en una localidad. La diversidad alfa es el componente más importante de las selvas tropicales húmedas y de los arrecifes coralinos, por dar solo dos de los ejemplos más conocidos. diversidad beta se refiere a la tasa en la que aumenta el número de especies a medida que se realizan muestreos en diferentes hábitats. Dicho de otra forma, la diversidad beta es una expresión del grado de partición del ambiente en parches o mosaicos biológicos, es decir, mide la contigüidad en el espacio de diferentes hábitats. La diversidad gamma corresponde a la totalidad de especies presentes en una región. Por ejemplo, la diversidad biológica de México. La biodiversidad es parte de nuestras vidas y constituye el recurso del que dependen familias, comunidades, naciones y las futuras generaciones. Diversidad genética o diversidad específica. La diversidad genética se refiere a la variedad de genes que existe en los miembros de la misma especie, es decir, su genoma. El genoma se distribuye de forma diferente en cada individuo, ya que en la reproducción sexual se combinan los genes de los progenitores. El genotipo de cada individuo se expresa en el fenotipo. Se considera que entre mayor diversidad genética tenga la especie, mayor potencial de evolución presentará y por lo tanto, esa especie tendrá más posibilidades de supervivencia. Diversidad de especies, variedad de especies o diversidad específica. En esta se manifiesta también la diversidad genética. La variedad de especies conviven en un área geográfica determinada. Los ecosistemas, en ellos el número total de especies define la riqueza biológica. Las diferentes especies pueden estar distribuidas en zonas muy amplias que abarcan muchos países o bien se pueden encontrar únicamente en áreas muy restringidas. A estas se les conoce como especies endémicas. Diversidad o variedad de ecosistemas o diversidad ecosistemática. El último nivel es el de la diversidad de ecosistemas, que se refiere a la variedad de comunidades de organismos que se encuentran en áreas determinadas e incluyen las diferentes especies que la componen, los papeles ecológicos que desempeñan, los hábitats que existen y los cambios en la composición de especies de una zona a otra, además de las interacciones de todo tipo que se presentan. Los países que contienen la mayor cantidad de especies son llamados megadiversos. Fue a finales de los 80 cuando se reunió y comparó la información biológica disponible de las plantas y vertebrados de varios países y emergió un patrón. Un número muy pequeño de países contienen un alto porcentaje de especies del mundo. México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies. Para algunos autores, el grupo lo conforman 12 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, el Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. Otros suben la lista más de 17 países, añadiendo a Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. Dicho lo anterior, nos concentraremos ahora en la biodiversidad de nuestro país. ¿Por qué se dice que México es un país megadiverso? Su gran biodiversidad se debe a su posición geográfica, variedad de climas y su compleja topografía. Estas características han proporcionado distintas condiciones, permitiendo así la existencia de una gran cantidad de especies animales, vegetales y hábitats naturales. Por un lado, su ubicación geográfica y la distribución de sus montañas generan una gran variedad de ambientes, suelos y climas. Existen varias condiciones, además de su posición geográfica, que hacen de México un país megadiverso. Nuestro país cuenta con una extensión marina 1.6 veces mayor que su superficie terrestre, lo que lo hace uno de los países con mayor extensión de costas, tanto en los océanos Atlántico y Pacífico como en el Mar Caribe. Y es el único en poseer un mar exclusivo, el Golfo de California, donde habita la vaquita marina, Phocoena sinus,
Especie endémica. Es muy importante señalar que por su ubicación geográfica, en nuestro país se traslapan dos regiones biogeográficas. La primera es la neártica, característica de Norteamérica, y la segunda es la neotropical, características de Centro y Sudamérica. En la zona en la que se unen ambas regiones se encuentran flora y fauna del norte y del sur de América, así como especies endémicas de esta zona de transición. Otra causa que se suma para esta riqueza biológica es que en nuestro país se encuentran casi todos los tipos de ambientes naturales que se conocen sobre la Tierra, característica que solamente se comparte con India y Perú. La mayor parte del territorio nacional se encuentra cubierto por desiertos con 37%, seguido por bosques de coníferas y encinos con 19.34% y selvas tropicales secas con 14.14%. Los bosques de pino-encino son un ecosistema ampliamente representado en el país. Lamentablemente, estos bosques se encuentran amenazados por la tala inmoderada y el crecimiento descontrolado de las zonas urbanas, así como por incendios forestales naturales, accidentales o inducidos. En nuestro país también encontramos selvas tropicales húmedas o selvas altas, las cuales se ubican principalmente en las regiones más calientes y húmedas del país. La vegetación en la selva tropical húmeda se mantiene siempre verde, de ahí que también se le conozca como selva alta perennifolia. Este tipo de ecosistema está catalogado como uno de los más diversos de la Tierra, y se estima que en estas selvas habitan más de la mitad de las especies terrestres conocidas. Los desiertos son otro de los importantes ecosistemas de nuestro país y ocupan alrededor de la mitad del territorio. Los desiertos mexicanos son reconocidos como uno de los centros de evolución de cactáceas más importantes del mundo. El 60% de especies endémicas del país se encuentran en los desiertos mexicanos. Las características biológicas y geográficas que nos hacen un país megadiverso se reflejan en el desarrollo de una gran riqueza cultural y un amplio conocimiento y manejo de los propios recursos biológicos a lo largo y ancho del país. En México existen más de 60 grupos nativos, muchos de ellos localizados en zonas con alta biodiversidad. Así, es en los territorios indígenas y rurales donde se resguarda una porción significativa de la biodiversidad nacional y de los servicios ecosistemáticos asociados con esta riqueza. La biodiversidad y la cultura se transforman y moldean mutuamente. Los grupos humanos y su cultura, sus gestos, saberes, actividades, rituales, etc., son una fuerza novedosa en la evolución de las especies, gracias a la domesticación de plantas y animales que ha contribuido y transformado la riqueza natural. Al mismo tiempo, la biodiversidad regional moldea las prácticas y hábitos alimentarios, religiosos, sociales y económicos de los grupos humanos. Los cambios de uso de suelo debido a la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas, el crecimiento de las ciudades y su alto consumo de recursos, como agua, electricidad, alimentos, así como la construcción de infraestructuras, presas, caminos, autopistas, puentes, han provocado altas tasas de deforestación y con ello la pérdida de la biodiversidad. Somos responsables de uno de los periodos de extinción masiva más importantes de la historia de la Tierra, el sexto y el mayor después de la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. Actualmente se estima que se encuentran en peligro de extinción en el mundo 12% de las aves, 21% de los mamíferos, 28% de los reptiles, 30% de los anfibios y 35% de los invertebrados. La actividad humana, consciente o no, ha llevado especies de un lugar a otro, provocando graves problemas ecológicos. Un ejemplo de especie invasora en nuestro país es la larva de la palomilla del nopal, Cactoblastis catorum. Este insecto posee una gran capacidad de destrucción en plantaciones y poblaciones silvestres de nopales. Se considera que una sola colonia, formada por unas 60 larvas, puede consumir cada día de 2 a 4 pencas, causando graves daños a las plantas. Aunque la pérdida de biodiversidad afecta a toda la sociedad en su conjunto, esto es más evidente en las comunidades más pobres, donde los pobladores dependen para su cobijo y alimento de los ecosistemas que les rodean. Esto hace que la pérdida de biodiversidad y el aumento de la pobreza en el mundo se encuentren en estrecha relación. Por lo tanto, si se quiere incidir de manera positiva en la crisis ecológica y social contemporánea, es imprescindible tomar medidas para combatir estos dos procesos de manera conjunta. Conclusión. La biodiversidad mexicana, como la biodiversidad del planeta, se encuentra en peligro por diferentes amenazas a la naturaleza, y como se puede observar en los registros de las listas rojas mundiales, México es uno de los países con los números más altos de especies en alguna categoría de amenaza.
Asimismo, la situación de las especies no es muy clara, y aun cuando existen leyes que estipulan la protección de la biota, estas no son debidamente acatadas. La biodiversidad garantiza el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo y la especie humana depende de ella para sobrevivir, pero es irónicamente la acción de esta la principal amenaza de la biodiversidad. La deforestación, los incendios forestales, los cambios en el clima y en el ecosistema son manifestaciones de la acción humana. Podemos afirmar que la biodiversidad es esencial para la vida del planeta, por lo que debemos tratar de preservarla. La biodiversidad de las especies nos provee bienes tan necesarios como lo son el alimento o el oxígeno. Nos proporciona materias primas que favorecen el desarrollo económico, produce energía que utilizamos como combustible y es el origen de algunos medicamentos. En el caso de la población mexicana, esta depende directamente o indirectamente de la naturaleza a través de la agricultura, la pesca y el turismo, entre otros. Por lo tanto, la preservación de la diversidad de nuestro país y en cualquier parte del mundo es de suma importancia para mantener la vida en el planeta como la conocemos. Acciones como el uso moderado de los recursos naturales impedirá que estos terminen por agotarse y provoquen modificaciones en la cadena trófica y en el ambiente de estos. Así con el cuidado del ambiente, en el cual cada persona puede contribuir adquiriendo hábitos o costumbres sencillas que permitan reducir la contaminación, ahorrar energía y conservar los diferentes recursos naturales. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, con sus siglas abreviadas INEGI, calcula que en los últimos 20 años México ha perdido 35% de sus bosques y selvas. Si pretendemos preservar la biodiversidad de México, debemos primero comenzar atendiendo las zonas problemáticas que nos rodean, como por ejemplo el Parque Tesosomoc, que se encuentra a un costado del Colegio de Ciencias y Humanidades Plan de Azcapotzalco. Debido a que consideramos un sitio tan común que no le damos las atenciones necesarias, está en deplorables condiciones, sin darnos cuenta que este lugar tiene un alto valor ecológico, puesto que en él habitan ardillas y se han asentado en el lago algunas especies migratorias como la garza blanca y el pato cucharón, así como algunas especies de gansos e invertebrados. El lago cuenta también con diversas especies acuáticas introducidas, como lo es la carpa de Israel y la tortuga japonesa, liberadas por los mismos ciudadanos. Es incoherente hablar de biodiversidad y sus problemas a gran escala si no logramos observar los problemas que hay en nuestra ciudad y en nuestro entorno de día con día.